Saludos cordiales para todos los asistentes. Para el equipo de trabajo del Laboratorio de Educación Financiera, es muy satisfactorio tener estos espacios para compartir y debatir temas relevantes en el ámbito financiero y económico. En esta oportunidad, como miembro del Comité Académico del Laboratorio de Educación Financiera, quisiera comunicarles a ustedes que el laboratorio tiene un nuevo coordinador, que es el profesor Diego Ramírez Gómez, al cual le damos una cordial bienvenida. También el equipo de trabajo quiere recordar a todos los asistentes que el laboratorio es un espacio para acceder en tiempo real a información de los mercados financieros y de capitales. Somos un punto de bolsa y tenemos 2 sedes, una sede en Ciudad Universitaria y otra sede en la sede de posgrados. Debido a la contingencia que estamos viviendo en este momento, el laboratorio está haciendo esfuerzos para realizar los procesos de formación a través de la utilización de medios virtuales. Asimismo, se está realizando formación empresarial de acuerdo a las necesidades que cada empresa presenta. Queremos invitar a toda la comunidad académica y empresarial para que nos siga a través de los medios virtuales y a través del boletín bursátil que estamos realizando cada mes, que se encuentra en la página del laboratorio y la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Agradecemos al profesor Oscar Manco por aceptar nuestra invitación en este primer relanzamiento. Llamamos a esta conferencia relanzamiento, dado que se van a seguir teniendo con mayor regularidad y queremos que participen activamente. En esta oportunidad escucharemos al profesor y consultor empresarial Oscar Manco, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París y doctor en Ingeniería de la Universidad Nacional, con su conferencia Decisiones de Inversión, redefiniendo el riesgo. Quisiera solicitarle a todos los asistentes que por favor las preguntas que se generen al finalizar o durante la charla las hagamos a través del chat de preguntas que tenemos a través de esta plataforma. Bienvenidos a todos y esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias por participar de este espacio. Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, muchas gracias a la universidad por la invitación y por justamente sacar el espacio para que este tipo de discusiones se presenten. Básicamente, lo que yo voy a hacer es hablar de cómo hemos venido nosotros tratando el riesgo, no solamente desde la academia, sino también desde las aplicaciones corporativas, toda vez que el ejercicio de inversión ha venido migrando mucho y esa mutación también hay que tener de alguna forma las herramientas para que nos permita adelantarnos frente a las eventualidades y en ese orden de ideas también de alguna manera empezar a compartir no solamente conocimiento desde la teorización, sino también desde la experiencia. Antes de iniciar, quiero preguntar si están viendo todos la presentación. Sí, Oscar, se ve perfectamente. Ok, bueno. Dicho lo anterior, entonces voy a comenzar simplemente y la agenda que les voy a proponer es una agenda que incluso pues tiene algunas connotaciones académicas. Comenzaremos hablando un poco del problema que hemos identificado, una serie de objetivos, metodologías propuestas, aplicaciones por supuesto. Concluiremos sobre los escenarios que seguramente vamos a trabajar y finalmente algo de futura investigación que seguramente se desprende de todo esto que les quiero yo mencionar. Dentro de esa agenda, lo primero que vamos a hacer es discutir sobre el problema identificado. Y es que los elementos de riesgo o la cuantificación del riesgo, de alguna manera ha venido mutando, como lo mencionaba ahorita en la introducción, dentro del ejercicio de identificación de factores externos, internos y la modelación que de alguna manera nos permite reconocer si efectivamente estamos haciendo bien la tarea o no, hemos encontrado una serie de descalces o una serie de zonas oscuras. Y lo menciono toda vez que ahorita recientemente o con lo que nos hemos enfrentado es algo frente a lo que nadie estaba preparado. Si bien hemos tenido crisis financieras, las crisis financieras de alguna manera pues han venido recogiendo, han ido reconociendo choques de oferta o choques de demanda. En ese orden de ideas, hoy por hoy el choque viene por los dos lados, por la oferta y por la demanda. La economía claramente se puso en coma y fue un coma inducido obligado. Y en esa línea nos tocó repensar de qué manera se venían haciendo las identificaciones y las cuantificaciones de los componentes de riesgo. Si bien hace rato veníamos mencionando que existían herramientas desde la teorización que nos permitía moderar el riesgo de la sistematicidad, es decir,
cómo de alguna manera se van afectando las fichas a fin de que al final o la ficha final vaya presentando implicaciones. Pues en esa línea lo que vimos ahorita fue que desde la práctica seguramente lo podíamos tratar y lo podíamos de alguna manera trabajar. Anteriormente, los indicadores de riesgo financiero, que eran esa puerta de entrada que teníamos desde la medición, desde la cuantificación, a ver si efectivamente veníamos haciendo bien las cosas desde lo financiero, explícitamente, como bien les menciono. Y habíamos incluso desarrollado herramientas y teoremas, como incluso el valor en riesgo corporativo, o el valor en riesgo de mercado, o el riesgo de la operación, o el riesgo de la liquidez, o el riesgo de la solvencia, o incluso la integralidad de todos esos elementos de riesgo. Habíamos incluso dado el paso a partir de la norma internacional de contabilidad, de cuáles eran los elementos que nos iban a permitir de alguna forma medir y establecer un ejercicio que permitiera que incluso desde la gestión corporativa y la gestión de mercados tuviéramos un paso adelante, el establecimiento de condiciones de rentabilidad, el establecimiento también incluso de condiciones de aversión y condiciones también que permitieran a las personas tener elementos para el control y la gestión de su propia utilidad. Y nos encontramos entonces con lo siguiente. Esto es un gráfico del indicador de mercado, cuando el indicador de mercado de Standard & Poor's, que nos está básicamente mostrando qué fue lo que aconteció durante la crisis, o cuál fue, digamos, la debacle que se presentó después de que se lanzaran o que de alguna forma se presentaran todos esos elementos de contagio a nivel internacional. Si bien lo que estamos evidenciando aquí fue una caída significativa, noten que esa manera tan representativa del mercado caer estaba reconociendo, además de los elementos económicos que mencionábamos hace un momento, estaba reconociendo también un efecto llamado, conocido como el pánico. El desempeño caótico, si bien se quiere entender, que de alguna manera tendía, como les menciono, a ese comportamiento que generalizado permitía que la persona o las personas dentro del entorno inversor saliesen a vender. Dicho lo anterior, este es el comportamiento, o este gráfico les está reflejando el comportamiento o el desempeño de la volatilidad medida a nivel internacional. ¿Qué es lo que mide este indicador? Financieramente hablando, la relación entre opciones call y put, que son básicamente opciones de venta y de compra, en el escenario de 30 días, pues tiene un comportamiento volátil, si se quiere decir, desde la matemática, que lo que refleja justamente está el indicador. Como ustedes lo están viendo, en el año 2008 se alcanzaron niveles muy elevados que incluso para el año 2020 estaban casi a dichos niveles. Ahora bien, la crisis financiera acontecida en el año 2008, que fue una crisis bancaria, una crisis de hipotecas, una crisis incluso que representaba unos elementos distintos, no nos permitía medir de qué manera también se iba a comportar la crisis este año. Como bien les mencionaba yo, el choque por oferta y por demanda era algo que de alguna manera no se tenía ninguna previsión, y por ende pues alcanzaron tales niveles de volatilidad. La volatilidad, recuerden que desde la medición normal de riesgo, de alguna forma lo que permite es establecer escenarios positivos o escenarios adecuados que permitan de alguna manera establecer o que permitan también de alguna forma tener claridad respecto a las rentabilidades. Ese indicador obligaba entonces a que las personas estuviesen de alguna forma también midiendo sus ejercicios de retorno, y en esa línea, como les menciono yo, dentro del desempeño caótico se estaban tomando decisiones más emocionales incluso que desde el punto de vista fundamental. Y les traigo a colación entonces un ejercicio adicional. Aquí lo que les quiero compartir es simplemente un bono corporativo, es un bono corporativo de una compañía en los Estados Unidos. Esta compañía es una compañía que se dedica básicamente al transporte de crudo y de gas. La compañía claramente, como ustedes lo están viendo, en el año 2020, a principios del año 2020, estaba más o menos a niveles de $100, es decir, cercano a los 99.7 dólares, y la compañía llegó a valer incluso por debajo de los 50, cerca de $45. Incluso, y simplemente para mencionar, esta compañía llegó a tener niveles de punta de compra y de venta, es decir, estaba cotizando en puntos de compra y de venta a niveles de 35 dólares. ¿Qué obligaba a esto? Obligaba claramente a que desde el ejercicio de inversión se pensara que la compañía en este momento estaba teniendo un problema claro de default, es decir, de no respuesta con sus obligaciones financieras. Y estoy hablando simplemente a partir del mes de marzo, cuando la compañía tuvo este comportamiento o este desempeño tan negativo. Aquí lo que estamos evidenciando, reitero, es el desempeño o el comportamiento de mercado atendiendo a ese ejercicio caótico que se venía de alguna forma configurando internacionalmente. ¿Qué pretendía entonces? Por supuesto, la medición desde la emoción. La medición desde la emoción pretendía continuar con las puntas de venta o continuar con las puntas justamente de salida del activo,
porque el fundamental, que es básicamente la información que está detrás de la compañía, no respondía. Es decir, lo que había de alguna forma dentro del entorno de mercado era justamente una condición de pérdida de valor o de desvalorización, toda vez que las condiciones desde el ejercicio financiero no estaban respondiendo claramente a la compañía, es decir, no había dinero para responder con las obligaciones financieras. Esto es de alguna forma, como les menciono yo, lo que el colectivo estaba pensando. ¿Qué pasó después? Aquí se nos presentó, como les mencionaba yo, un problema de mercado, un problema de choque de oferta y demanda, un problema también como de alguna forma se venía configurando de inversiones y la desvalorización fue sustancial. La pérdida de valor incluso todos la vimos de alguna forma evidente en nuestros fondos de pensiones o incluso en nuestras inversiones en fiducias o en carteras colectivas, toda vez que se venía justamente configurando tal efecto. ¿Cuáles son los objetivos que les propongo yo durante esta charla? Vamos a identificar elementos que son susceptibles de medición. Además de esto, por supuesto, la propuesta de alternativas que nos permita de alguna forma también tener claridad respecto a cómo hay que medir o cómo se puede enfrentar y de qué manera podemos incluso mejorar las condiciones actuales y proponer herramientas o de alguna forma también mecanismos que estén de alguna forma permitiendo medir estos componentes de riesgo que, como les mencionaba yo, se traducen directamente en las decisiones de inversión a las cuales todos estamos expuestos, no solamente desde el ámbito de mercado, que esto quiero dejar claridad, sino también desde el ámbito corporativo, porque las inversiones todos los días se están adelantando, si bien desde el componente de compra o venta de activos en el mercado, también desde el componente de qué hacer con este excedente que tengo para poder adelantar mis inversiones en la compañía. Entonces surgen diferentes metodologías. Y la primera que les propongo es el desempeño o el comportamiento de los sistemas complejos, la complejidad. Ahora bien, esta nueva rama de la ciencia, o bueno, digo nueva rama de la ciencia, no porque sea nueva, de hecho hay teorías incluso que parten desde 1947, pero hacia la economía y hacia las finanzas, digamos, esto es una cosa que está teniendo un desempeño o un comportamiento interesante desde la descripción del fenómeno físico o desde la aplicación de los fenómenos que de alguna forma pueden describirse matemáticamente. Lo que propone es lo siguiente: hay desempeños o comportamientos caóticos. Los desempeños o comportamientos caóticos atienden simplemente a que diferentes agentes están relacionados entre sí, pero ¿cómo describir matemáticamente tal descripción? Lo interesante de la complejidad es que yo puedo de alguna forma establecer a partir de la matemática cuáles son tales relaciones. Y esto no es nuevo. De hecho, incluso el comportamiento caótico, el comportamiento complejo, proviene o viene desde la biología o desde las ciencias que anteriormente o hace mucho tiempo se vienen estudiando. Aplica, por ejemplo, para las hormigas o para las avispas, incluso las avispas, y aquí quiero hacer un aporte importante. Las avispas, cuando, por ejemplo, están de alguna forma tratando de migrar en su nido, ellas lo que hacen es que inicialmente lanzan una avispa exploradora, luego de que esta exploradora regresa, tiene que convencer una serie de abejas o de avispas también que estén convencidas de que ese lugar va a ser el nuevo lugar para hacer el nido o el enjambre. Y esa posibilidad de convencer es un sistema político complejo, porque justamente tienen que hacer como si fuesen un congreso, tener entonces diferentes opciones, diferentes alternativas, al final gana la opción que de alguna forma esté o que pretenda o permita que el enjambre migre sin ningún inconveniente. Ahora, si usted de pronto tiene la posibilidad de acercarse a un enjambre y ver de alguna manera cómo se está comportando una abeja, uno de alguna forma identifica que hay una serie de comportamientos que son comportamientos aleatorios. Ellas aletean y el comportamiento es aleatorio, pero en realidad no es aleatorio. Lo que está entregando la abeja ahí es las coordenadas para que el enjambre migre. Entonces lo que encontramos detrás fue justamente un comportamiento sistémico político que inicialmente era entendido como caótico, pero que finalmente se convirtió en un esquema incluso de comunicación establecido que permitió que para las finanzas y la economía también tuviese la posibilidad de ser estudiado. Porque finalmente lo que tenemos detrás, y hablo aquí específicamente del desempeño del comportamiento de las abejas, que son agentes individuales, son agentes también que de alguna forma tienen un comportamiento, tienen un desempeño que es independiente, pues en esa línea también para la economía, si ustedes piensan, por ejemplo, en empresas, los agentes están conectados de manera técnicamente independiente, porque las decisiones son independientes, sin embargo, se tienen que basar o se tienen que fundamentar en una serie de reglas. Lo que hay detrás aquí entonces es cómo describir matemáticamente esos fenómenos físicos que provienen de la naturaleza, pero que ya también tienen la posibilidad de ser entendidos desde la sistematicidad económica o desde la sistematicidad financiera.
porque el hecho de que un agente falle, me estoy hablando específicamente de lo financiero, el hecho de que un agente falle con sus pagos, no incumpla a su proveedor, hace entonces que la cadena de suministro se vaya afectando de manera progresiva y por ende también de esta manera se materialicen o se plasmen afectaciones de tipo negativo que de alguna manera comprometan la viabilidad empresarial. Entonces, inicialmente, como les mencionaba yo, el desempeño de la complejidad, el caos entendido como un orden diferente, es una palabra de hecho incluso maltratada porque cuando hablamos del caos la gente se imagina un desorden, pero el caos no es un desorden, el caos simplemente es un orden distinto, susceptible de modelación matemática. Esto inicialmente es entendido como simplemente unas relaciones técnicamente complejas, al igual que las relaciones personales y demás, pero que también son susceptibles de modelación matemática. Entonces, en esta línea, como les mencionaba yo, si lo que quiero es entender cómo y de qué manera se van transmitiendo y se van transfiriendo conocimientos, desempeños y demás a través de un sistema, la modelación matemática de la complejidad lo permite. Seguidamente, nos encontramos con la modelación basada en agentes. Que la modelación basada en agentes simplemente es entregarle más herramientas a la complejidad. ¿Y qué es lo que permite la modelación basada en agentes? A partir justamente de los diferentes agentes, que son heterogéneos, que además de lo anterior son autónomos y por supuesto tienen reglas de interacción entre sí. Estas relaciones no son relaciones simplistas, son relaciones complejas. Flujo de información, transferencia de datos, entrega de flujos financieros, negocios, posibilidades de adelantamiento incluso de negocios, todo lo que hay detrás cuando estamos hablando de interacciones entre agentes, y hablo específicamente de los componentes o de los desempeños matemáticos, están fundamentados o están simplemente contemplados a partir de reglas. Piensen en un sistema económico, el sistema económico colombiano tiene que de alguna forma basarse y operar a partir de reglas. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Piensen, por ejemplo, en la regla fiscal. La regla fiscal que era la que pretendía inicialmente que de alguna manera el gasto público no se disparase, a fin de que los déficits no se disparasen también, permitiendo de esta manera entregarle control al gasto y al gobierno, por supuesto, como ordenador y ejecutor del gasto, a fin de que no se vayan a disparar dichas cifras. En esa línea, ese ejemplo específico de la regla fiscal va entregando también herramientas o elementos para que en este caso el agente, que es el Estado, y por supuesto un agente que se compone de diferentes elementos, vaya también de alguna manera midiendo su actuación de tal manera también que el entorno internacional, bien sea entendido como calificadoras de riesgo o banca multilateral o los propios estados, no vayan teniendo opiniones negativas respecto justamente al desempeño o al comportamiento, en este caso específico, del Estado como tal. Esos desempeños o esos comportamientos a partir de la modelación basada en agentes no son nada nuevos tampoco. Hay teorías también que datan por allá de 1940 y se pueden aplicar no solamente a los desempeños de la sistematicidad por integración, reitero, esta sistematicidad por integración es cómo estamos interactuando con los diferentes agentes. Piensen ustedes como personas o incluso el cuerpo humano, cómo interactúa el corazón con el estómago, cómo interactúa el corazón con el cerebro, todo ese tipo de cosas, reitero, son susceptibles a modelación matemática. Las relaciones son no triviales, no son sencillas, porque nuevamente pueden ser recíprocas o no. Es decir, Colombia puede tener, por ejemplo, negocios con Perú y Perú no puede tener negocios con Colombia. Es decir, yo puedo exportar y no puedo importar. Bueno, eso simplemente a manera de ejemplo para que ustedes de alguna forma me lo comprendan. Si uno se remite incluso un poco al desempeño o al comportamiento, en este caso específico, de la sistematicidad o el Estado colombiano como un elemento sistémico, yo puedo pensar también que el desempeño de las inversiones que están ingresando al país debe tener por detrás algún comportamiento de origen caótico, pero sujeto a reglas. Si ustedes van y revisan el último reporte de inversión extranjera directa, se van a dar cuenta que el 2% de la inversión extranjera directa que ingresó hace un año provenía de las Islas Vírgenes. Hoy por hoy, en el último reporte, el 12% de la inversión extranjera directa que ingresó provino justamente de las Islas Vírgenes. El crecimiento fue sustancial y significativo. Ese crecimiento no es un crecimiento que se presente de una manera sencilla. Ese crecimiento es un crecimiento nuevamente sistémico, complejo y por supuesto también caótico. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los flujos que están ingresando? Todo eso tiene que tener repercusión, por supuesto, al momento de identificar los comportamientos o los patrones que más adelante guiarán el desempeño, en este caso de la nación. Noten una cosa que es bastante importante. La economía
habitualmente, bueno, y hablo de la economía, que es la economía relacional, la que se encarga de mostrar las cifras, publica las cifras y publica las cifras simplemente para que se entienda cuál es el desempeño justamente de la economía. Hay una economía también que es una economía propositiva que va más allá, la economía de la investigación, la que justamente establece y trata de escudriñar cuáles son esos elementos adicionales que están de alguna manera permitiendo que muten los datos o permitiendo que los datos vayan evolucionando de una manera no tan positiva, y en esa línea pues se vienen las calificaciones de riesgo crediticio o también las economías que seguramente estarán un poco más expuestas. Dentro de la modelación basada en agentes, voy a hablar un poco incluso de las compañías. Las empresas también se rigen por reglas, y esa forma de regirse por reglas básicamente responde a los compromisos que las compañías adquieren para el funcionamiento, el mantenimiento de la cadena de suministro, o incluso además de lo anterior, el desempeño de las compañías cuando están de cara al mercado. Una compañía, por ejemplo, emisora de unos títulos, bonos o acciones, debe cumplir con una serie de particularidades para poder tener sus obligaciones o para poder tener también sus emisiones justamente en el mercado. Piensa en una compañía que está emitiendo bonos en este momento en el mercado, debe cumplir una serie de covenants o compromisos para que el control y el monitoreo de riesgo no se vaya a disparar. Y por eso las calificadoras de riesgo están tan atentas en el cumplimiento de esos covenants, que reitero son compromisos. Entonces no tiene que tener, por ejemplo, los niveles de endeudamiento muy elevados, o la compañía debe cumplir con los niveles de márgenes operacionales hasta tal nivel. En la eventualidad de que el nivel de margen operacional disminuya, inmediatamente viene una revisión a su calificación de riesgo. O es posible incluso también que las compañías no tengan esa capacidad de cobertura de intereses o esa capacidad de cobertura de servicio de la deuda, y por ende entonces también afecten su responsabilidad de cara a la calificadora de riesgo. Estas reglas, cuando las estamos poniendo a interactuar entre los diferentes emisores o los diferentes tipos de emisión que un emisor posea, son determinantes al momento de establecer o de identificar la complejidad basada en los agentes, que finalmente se traduce directamente en estos elementos que son reglas de funcionamiento o reglas de adaptación. Y hablando de la adaptación, hablemos de los sistemas adaptativos. ¿Qué son los sistemas adaptativos? Miren, los sistemas adaptativos son simplemente sistemas complejos que pueden incluso ser susceptibles a la modelación basada en agentes, pero que de alguna manera lo que están haciendo es vincularse frente al funcionamiento, autoaprender, cambiar y responder respecto a la experiencia. Es una forma de medición muy utilizada en los procesos industriales, para medición de máquinas, para calibrar maquinaria, para calibrar desempeño y funcionamiento en temas productivos, pero también podemos hablar de esto desde la medición económica y financiera. ¿Cómo se adapta la organización, cómo se adapta la economía a estas nuevas condiciones? Voy a bajarlo un poco al tema empresarial. ¿Cómo se adaptan las empresas frente al comportamiento o frente al desempeño que exige en este momento la liquidez para el mantenimiento y para que las compañías continúen a flote? Les hablo de esto porque, si ustedes recuerdan, cuando el tema del COVID comenzó y el aislamiento preventivo obligatorio de alguna manera ya se materializó, una de las preocupaciones que se lanzaban todos los días en prensa y en los medios de comunicación era que las compañías no tenían cómo responder con las obligaciones en el corto plazo. Incluso vimos informes y reportes de Merrill Lynch, de Morgan Stanley, donde decían es posible que las compañías funcionen 30 días con la caja que tienen disponible en este momento. ¿Pero por qué? Porque las empresas estaban acostumbradas a un funcionamiento de tal magnitud, donde el manejo de la caja respondía a obligaciones de corto plazo, y ese corto plazo para las compañías estaba entendido incluso a 10, 12, 15, 13 días. Yo conozco compañías donde sus necesidades y obligaciones de caja están depositadas a mediodía. Es posible que llegáramos a esos niveles. La nueva realidad obliga a que las compañías planeen su liquidez de una manera distinta. Y la liquidez, desde la medición tradicional financiera, obligaba a la capacidad de respuesta que tenía la compañía directamente con las obligaciones financieras, lo cual también claramente ya mutó. Calibrar las compañías, calibrar las empresas, calibrar las economías hacia niveles de equilibrio, adaptándose justamente a partir de la experiencia, era una responsabilidad entendida hace tiempo, pero que se materializó finalmente con el tema del COVID. El COVID de alguna forma también permitió que se aprendiera de manera distinta cómo tratar el riesgo y de qué manera darle respuesta a esas nuevas preguntas que venían surgiendo a partir justamente de la práctica, porque es que el COVID no es teoría, el COVID no es ninguna teoría, el COVID es una práctica,
que de alguna manera ya se nos está materializando y por ende también hay que dar respuesta a esta nueva realidad. Noten una cosa, las finanzas tradicionales, y hablo aquí como financiero estudioso del tema, las finanzas tradicionales que nosotros aprendimos, con las cuales le damos respuesta a las empresas, con las cuales le damos respuesta a los accionistas y a los grupos de interés, son finanzas que de alguna manera se vienen reescribiendo y se vienen escribiendo desde el año 50 aproximadamente, cuando las teorías de equilibrio y las teorías también de generalización de las necesidades y las respuestas de mercado eran las que estaban de alguna forma entregando los elementos o las herramientas para lo cual los gestores financieros estaban de cara a las decisiones. En esa línea, en ese tiempo, en su momento, solamente se tenía data histórica del 29 y en adelante, cuando las obligaciones y cuando las crisis financieras estaban de alguna forma respondiendo a otra serie de particularidades. Hoy por hoy, las particularidades son distintas y las finanzas, sin lugar a dudas, y hablo desde mi opinión personal, están siendo reescritas y tendrán que ser reescritas de cara a esa capacidad de adaptación a las nuevas condiciones, a las nuevas realidades que incluso el mercado viene proponiendo. Otra forma importante, y aquí quiero detenerme un poco, otra forma importante para la medición son las finanzas o las mediciones comportamentales o las mediciones de conducta, las conductuales. ¿Esto que de alguna forma está proponiendo? Está proponiendo, y esto tampoco es nuevo, incluso parte de la psicología, lo que está proponiendo es cuál es la capacidad, en este caso, de la gente, o el que está de cara al mercado, o el que está de cara a la toma de decisiones, cuál es la capacidad para actuar de manera racional o actuar de manera emocional. Hay una diferencia muy grande. La emocionalidad, pues digamos que estamos aprendiendo y reconociendo elementos que nos permitan medir un poco esa emocionalidad. Para eso hay inteligencia artificial o la propia modelación basada en agentes que proviene de la complejidad, permite tener unas aproximaciones a la medición de la emocionalidad, pero esas fuentes de información con las cuales todos nosotros contamos nos permiten actuar de manera diferente. Y esa actuación de manera diferente es susceptible o está sujeta también a elementos que de cara al mercado y de cara a las decisiones financieras estén afectando la viabilidad de la inversión y por ende también la sostenibilidad, en este caso específico, de la empresa o de la organización. Esas finanzas conductuales o esas finanzas comportamentales están en este momento siendo un objeto de estudio muy importante. Porque ahorita les mostraba yo una gráfica que fue una gráfica claramente de pánico, una gráfica caótica que respondió a elementos emocionales, incluso por encima de la tendencia estructural o de la tendencia racional. ¿Qué obliga a esto? A que un campo de actuación y un campo de investigación se abra, no solamente desde la cuantificación, sino desde la identificación de cuáles son los elementos o los componentes que permiten justamente que me adelante a la situación a fin de que mi comportamiento sea racional frente al comportamiento emocional. Es difícil. Lo importante es tratar de definirlo y de que efectivamente existe y de que esa medición para nosotros va a ser determinante al momento de tomar una decisión. Esas finanzas conductuales o esas finanzas comportamentales básicamente lo que están haciendo es condicionando la actuación. Con la misma información, los agentes, que son los que estamos de cara al mercado, de cara a la toma de decisiones, con la misma información, las finanzas clásicas proponen. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar las utilidades a partir de elementos de riesgo, las finanzas tradicionales. Pero nosotros no maximizamos las utilidades. Lo que nosotros estamos haciendo es racionalizar las utilidades o incluso satisfacer desde nuestro punto de vista nuestra propia función de utilidad. Y satisfacer esa función de utilidad muchas veces resulta bastante complejo. Estos esquemas son propuestos ya finalmente a partir del año 1969, donde nuevamente lo que se propone es una forma de aprender a partir, por ejemplo, de la imitación o a partir de la conexión. Hay diferentes tipos de comportamiento conductual o de comportamiento comportamental, valga la redundancia, porque en esa línea también depende, por supuesto, no solo de la racionalidad de la gente, de la persona que está de cara al mercado tomando la decisión, compro, vendo esta acción, sino también del entorno que de alguna manera está englobando tal decisión. Inicialmente, la primera de ellas es el condicionamiento clásico.
Ese condicionamiento clásico básicamente permite condicionar la actuación a partir de una serie de elementos inconscientes que migran su propia actuación. Aquí me quiero detener en algo. Por ejemplo, ustedes todos los días toman el bus, bueno, cuando podíamos tomar el bus, toman el bus a las 7 de la mañana y ustedes notan que algo no les gusta de pronto el conductor, o no les gusta las personas con las cuales van, o no les gusta simplemente que esa hora de pronto todavía está un poco oscuro para la hora que habitualmente ustedes salen, y ustedes van migrando inconscientemente a no tomar el bus de las 7, sino tomar el bus de las 7:10, 7:15, y sin darse cuenta ya están tomando el bus de las 8 de la mañana cuando hay un poco más de luz. Esa serie de elementos de alguna manera están definiendo el comportamiento, que son inconscientes, en el mercado es muy claro. En el mercado es muy claro cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, por ejemplo, tomando una posición de compra o de venta, hay una serie de activos que a mí no me gustan, o hay una serie, por ejemplo, de formaciones en el gráfico que a mí no me gusta, o cuando yo estoy de cara a una decisión corporativa, hay algo que como que no me da feeling y finalmente yo no adelanto la inversión porque es que a mí no me gustó como la persona con la cual iba a hacer yo el negocio para comprar el lote o para comprar el camión o para comprar o para adelantar, por ejemplo, el proyecto. Esa serie de elementos, reitero, están definiendo el comportamiento. Hay otro tipo que se llaman los elementos conexionistas. Los elementos conexionistas son aquellos que de alguna forma establecen si hay una conexión o si hay un elemento positivo, pues establece una relación muy positiva que genera también una serie o una especie de arraigo frente a la inversión. Por ejemplo, cuando yo me lanzo a comprar acciones de cualquier compañía y me va muy bien, pues se convierte en la joya de la corona y no voy a salir de esa acción. O cuando yo hago negocios con tal persona y me va muy bien, pues se va a convertir en un referente mío a la hora de tomar decisiones de inversión. Hay que tener en cuenta que eso lo estamos haciendo también de manera inconsciente. Si hay una relación positiva, la conexión se hace muy fuerte. Es importante mencionar esto porque yo conozco personas que estaban comprando acciones de Avianca a 1.000 pesos y cuando la estaban comprando a 1.000 pesos y vieron que la acción bajó a 30 pesos, con Avianca no más. Pero conozco personas que por el contrario compraron acciones de Avianca a 30 pesos y la vendieron a 280 pesos y con Avianca todo. Siempre y cuando existan conexiones positivas, reitero, dentro del comportamiento, dentro de estos elementos conductuales, la conexión que se genera es una conexión bastante fuerte. Y dentro del ejercicio financiero y de toma de decisiones de inversión, aquí esto se convierte en un determinante al momento de establecer sobre qué activo nosotros efectivamente vamos a operar. Adicional a lo anterior, hay una relación que se llama la relación de condicionamiento operante. Esa relación de condicionamiento operante es aquella que a partir de la teorización y de la puesta en práctica nos va a determinar a nosotros cuál va a ser nuestro horizonte o nuestro camino de inversión. Operante quiere decir que cuando yo aprendo la teoría y además de lo anterior la pongo en práctica, podré tener también una serie de conexiones, valga de alguna forma también esta palabra, una serie de conexiones al momento de tratar la inversión. Y finalmente, dentro de todos estos tipos que les menciono yo del comportamiento o de los elementos conductuales o de las finanzas comportamentales y la toma de decisiones dentro del comportamiento, está la de observación e imitación. Nosotros tenemos también una posibilidad de actuar de cara al mercado a partir de lo que nos enseñan los gurús de la inversión. ¿Quién no quiere parecerse a Warren Buffett o quién no quiere parecerse a Soros o quién no quiere parecerse a Musk? Necesitamos un capital muy fuerte, pero sin lugar a dudas ellos están determinando también una serie de pautas o de líneas que nos van de alguna forma mostrando el camino respecto hacia dónde va tendiendo el manejo del riesgo y además de lo anterior, hacia dónde va tendiendo el manejo, y reitero, satisfacer la utilidad que finalmente es lo que las finanzas conductuales proponen. Las finanzas conductuales no proponen maximizar la utilidad, sino satisfacer mi función interna de utilidad. Además de todo lo anterior, hay un ejercicio que se conoce como el ejercicio de racionalidad limitada. Esta racionalidad limitada es lo que yo les mencionaba hace un momento. Cuando en las finanzas clásicas se hablaba específicamente de que yo maximizaba la utilidad, en este momento hablamos de que la utilidad para mí lo que busca o lo que pretende es ser o estar satisfecha en función de lo que yo espere. Y además de todo esto, miren, el modelo de fama que propone una caminata aleatoria y además de lo anterior, es un modelo de la década de los 50, y además de lo anterior, ese modelo de fama con el cual
nosotros estudiamos la teorización de los portafolios y que luego finalmente fue integrado por Markowitz en ese ejercicio de la frontera eficiente y demás. Ese modelo de fama lo que proponía era que el mercado tenía tres tipos de eficiencias: una eficiencia fuerte, una eficiencia semifuerte y una eficiencia débil. Es decir, el mercado era eficiente dentro de la racionalidad, que ahorita les mencionaba incluso, y la emocionalidad, este comportamiento, este desempeño comportamental. Esta racionalidad limitada lo que propone es, con la misma información, el mercado no es eficiente. Noten una cosa, con la misma información había personas esperando a que Avianca cayera a niveles de 100 pesos o más, y había otras personas que estaban comprando a 1000 porque decía que los soportes desde el ejercicio técnico ya les estaban determinando cuál era la posibilidad de compra justamente de la acción. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hay detrás es un comportamiento o un desempeño que los agentes poseen desde la emoción y, además de lo anterior, también desde el entorno que está catapultando esas decisiones o esos elementos de inversión. Seguidamente, incluso para terminar este componente, está la teoría de la prospectiva. Esta teoría de la prospectiva es muy interesante porque aquí sí que pone en evidencia lo que es la emoción y lo que es la racionalidad. Y se los pinto con un ejemplo que cuando estamos teorizando sobre estos temas es bastante interesante. Imagínense que en este momento la acción de Avianca vale 100 pesos. Existe la posibilidad de que la acción suba a 200, existe la posibilidad de que la acción baje a 0. Eso lo puede incluso entregar la estadística. Pero imagínense que la acción vale 100 pesos. Entonces usted tiene ganas de entrar al mercado comprando acciones de Avianca. ¿Listo? Pero resulta que hay una persona que le dice, mire, hagamos una cosa, no entre al mercado. Yo le doy 100 pesos. Yo le doy los 100 pesos a usted, ya. Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, es una posibilidad de recibir los 100 y ya tengo mi ganancia. Pero la persona le dice, o bueno, hay otra posibilidad. Vamos a tirar una moneda al aire. Si sale cara, yo le voy a dar 200 pesos. Pero si sale sello, yo le voy a dar 0 pesos. Entonces, en esa línea, usted como un agente racional dirá, bueno, yo aseguro mi ganancia. Es decir, yo recibo los 100. Porque estadísticamente el valor esperado va a ser 100. Tengo una probabilidad de 50% que suba a 200 y una probabilidad de 50% que baje a 0, o sea que mi valor esperado será 100. Entonces yo lo que hago es que aseguro mi utilidad. Ojo que el comportamiento frente a la utilidad es un comportamiento racional, ¿cierto? Ese comportamiento racional permite entonces que yo como agente frente a la utilidad sea racional. Pero, ¿qué pasa con la pérdida? Imagínense que ustedes van a un hotel y en el hotel le dicen, bueno, hagamos una cosa. Si usted se queda una noche en el hotel, le vamos a cobrar 100 pesos. Pero también tiene la posibilidad de, tiramos una moneda al aire, y si sale cara, usted nos paga 200, y si sale 0, usted nos paga 0. ¿Usted qué hace? Tiremos la moneda. Porque existe la posibilidad de que yo no pague por la noche en el hotel. Y esa es mi función de gasto, que en este caso es una función, digamos, en paralelo o en comparativo, una función de pérdida. Ese comportamiento o esa reacción fue una reacción claramente emocional. Frente a la utilidad somos racionales, frente a la pérdida somos emocionales. Y cuando estoy hablando de que frente a la pérdida somos emocionales, es susceptible de modelación matemática, es susceptible de modelación compleja, es susceptible de modelación basada en agentes, es susceptible de modelación comportamental, a fin de que finalmente se tenga una posibilidad de medir de qué manera actuaremos frente a estas posibilidades que nos está entregando el mercado. Ahora bien, esto lo vemos todos los días en el mercado financiero, y no solamente en el financiero, en el mercado corporativo. Y les cuento con un ejemplo. Un personaje amigo que compró acciones de Avianca a 1000 pesos, cuando la acción estaba bajando y descendiendo en su vasta volatilidad, y llegó a niveles incluso de 30 pesos. La acción estaba bajando fuertemente, 80, 70, 60, 50, 40, 30 pesos. Cuando la acción estaba llegando a 40 pesos, una acción comprada a 1000 pesos, inmediatamente vendió. Desde el ejercicio técnico, lo que venía configurándose era un rebote. Desde el ejercicio emocional existía la posibilidad de perder 0. Pero ¿cuál es la diferencia de perder 40 pesos o 0 frente a las acciones? En esa línea, ese comportamiento emocional es lo que de alguna forma frente a las pérdidas nos limita la actuación. En los mercados, siempre lo he dicho, incluso en mis cursos, yo siempre lo he dicho, en los mercados no se trata de que ustedes estén desarrollando úlceras, se trata de que ustedes, de cara con la misma información, traten de tener siempre comportamientos racionales frente a la utilidad y frente a la pérdida. En este caso, reitero, todos estos componentes que les estoy exponiendo
son susceptibles de modelación, son susceptibles de medición. Seguidamente, pudimos extrapolar incluso el equilibrio de Nash desde la modelación, podemos extrapolarlo a N agentes. Este equilibrio de Nash generalizado, que era para 2 agentes, nos permitió identificar, testear y probar que la función de la utilidad, que es la que ustedes están viendo en el recuadro superior izquierdo, esa función de la utilidad tenía un comportamiento adaptativo cuando tenía diferentes agentes, y en este caso pues teníamos agentes que iban desde 0 hasta los 30 agentes y se iban adaptando las funciones de utilidad a partir, reitero, de mayor cantidad de agentes, porque las reglas eran mejor definidas, porque las restricciones eran mejor definidas, y además de lo anterior también porque el aprendizaje permanente de esos equilibrios permitía justamente que los agentes actuaran de manera racional. Detrás de esto, como les menciono, hay una serie de componentes o elementos matemáticos que sin lugar a dudas son importantes, pero que al momento, por supuesto, de traducir una decisión de inversión, no vienen mucho al caso. Toda vez que la matemática, si bien es importante, lo dejamos un poco para el esquema investigativo, y ahorita lo que les quería proponer, lo que les quería mostrar, era de qué manera también se podía esto transcribir directamente hacia la práctica. Ahora bien, voy a volcar un poco todo este análisis a los elementos corporativos. La liquidez, y hablo aquí desde las finanzas tradicionales nuevamente escritas por allá en la década de los 50, la liquidez lo que de alguna forma proponía era que la compañía tuviese la capacidad de responder con obligaciones de corto, de responder por obligaciones de corto, con activos o con elementos de corto también. Es decir, que la compañía tuviese una capacidad de respuesta de corto plazo casi que inmediata. En ese orden de ideas, no todo el activo corriente es líquido, es decir, no todo el activo corriente es caja. Entonces la liquidez empezó a medirse de una forma distinta, y lo digo yo como persona que está de cara al mercado, no solamente desde el ejercicio de operación en compra y venta, sino también de cara al mercado en el ejercicio de la revisión fundamental de qué es lo que está pasando con los emisores. Resulta que empezó a surgirnos una variable adicional a la medición de la liquidez. Además de la caja, que era la disponibilidad, las inversiones financieras temporales, también existían los créditos de corto plazo que estuviesen aprobados. ¿Para poder qué? Para poder dar respuesta a las obligaciones financieras, dar respuesta a las obligaciones con el Estado, que de estas yo no me libro, a las obligaciones con los proveedores y a las obligaciones con los salarios, y finalmente pues en la eventualidad de que de alguna forma se tuviese contemplado los dividendos asociados directamente a los accionistas. La liquidez se midió de manera distinta. Y hablo no solamente para compañías que financieramente hablando, compañías financieras hace mucho rato tenían esto de alguna forma incluido, pero para compañías del sector real, ¿qué disponibilidades tengo yo y qué responsabilidades poseo yo en el corto plazo? Por eso les hablaba ahorita del Morgan Stanley, que mencionaba que las compañías en el COVID iban a funcionar 30, 45 días a partir de la disponibilidad de caja. Surgieron variables adicionales, es decir, la medición clásica, tradicional de las finanzas mutó, y aquí les estoy poniendo 3 ejemplos específicos. 1, la liquidez ya desde el activo corriente y el pasivo corriente, pues hombre, hay que considerarla todavía, porque seguramente los teóricos y los románticos de las finanzas clásicas van a tener ese valor en el mercado y van a tener ese valor en la cabeza, pero el coeficiente de liquidez ya va a depender de las disponibilidades de caja que comprende inversiones financieras temporales, es decir, lo que tengan a disponibilidad y que puedan sacar inmediatamente, la caja por supuesto, y además de lo anterior también, los créditos que tengan a disposición. Ojo que esta variable es importantísima. Si ustedes recuerdan ahorita, yo les mostraba pilas que este bono había bajado a niveles de $45, se van a dar cuenta desde la emocionalidad cómo actuaron los operadores y desde la racionalidad qué fue lo que ocurrió después. Entonces, en esa línea, el coeficiente de liquidez va a reconocer esa posibilidad de acceso a crédito que finalmente se traduce en capacidad de respuesta frente a las obligaciones. El gobierno proponía, o el gobierno propuso, que en el caso colombiano se entregaran créditos a las pymes. Esas disponibilidades, en la eventualidad de que se materializaran, eran también la capacidad de dar respuesta a las obligaciones. Ahora, nuevamente voy a las finanzas clásicas tradicionales. Las finanzas clásicas proponían lo siguiente: ¿cuál es el objetivo básico del financiero? El objetivo básico del financiero es hacer máximo o maximizar el retorno para los accionistas en este caso. Eso también está siendo reescrito, porque es que
El objetivo que hay detrás de las finanzas es asegurar la sostenibilidad para los grupos de interés, y en este caso es grupo de interés el Estado, por supuesto, con las obligaciones tributarias, es grupo de interés, por supuesto, el banco, el proveedor para asegurar la cadena de suministro, el trabajador, los salarios son importantísimos, y finalmente, en la eventualidad de que quede el dividendo. O sea que en esa línea los grupos de interés, por supuesto que hace mucho rato, por grupo o por nivel de priorización se tiene establecido, pero también la reescritura de tal situación dependerá y asegurará la sostenibilidad de la empresa en la eventualidad de que los indicadores se midan de manera distinta. Si bien los componentes de generación de valor, generación operativa de valor, generación sostenible de valor, van a continuar teniendo relevancia, lo que yo de alguna forma estoy tratando de mostrarles es que hay variables y elementos adicionales que desde la gestión de la corporación o de la gestión del corporativo van a tener incidencia dentro de la medición y por ende también la generación de rentabilidad que se traduce en sostenibilidad empresarial. El pleno uso de los activos, la eficiencia en el uso de los mismos, cómo operativamente la compañía muta y permite adaptarse a las nuevas necesidades, es un elemento funcional y fundamental al momento de asegurar, reitero, la sostenibilidad de la empresa, que va más allá de lo que los textos teóricos proponen, que es el cumplimiento de ese objetivo que inicialmente era básico, pero ya no es un cumplimiento de un objetivo básico, de una multiplicidad de objetivos que permiten o aseguran la sostenibilidad de la compañía. Seguidamente, después de hablar un poco de esto, y simplemente pues para contarles, hay elementos adicionales como los modelos relacionales, que a partir simplemente de las bases de datos que tengan interconexiones específicas entre sí, nos van a permitir también adelantarnos frente a la situación. En ese escenario, la ciencia de los datos es para nosotros, dentro del ejercicio cuantitativo, para las finanzas, muy importante, y eso permite también estar un poco adelantados y a la vanguardia frente a lo que se viene en términos de medición de riesgo para la toma de decisiones. Ahora bien, después de haber mencionado entonces todo esto, es bastante interesante hablar de que dentro de las aplicaciones, pues esto obviamente no se ha quedado solamente en la teorización. Hace ya bastante rato venimos hablando de la complejidad sistémica de los elementos, de la particularidad que tienen los sistemas y los elementos al momento de establecer o identificar decisiones de inversión y decisiones de cuantificación. Y en esa línea desarrollamos un aplicativo que permitía hacer lo siguiente. Esto que les voy a mostrar es la compañía que inicialmente les estaba exhibiendo, una compañía que tenía un bono que había bajado a niveles de $45, que recuerden estaba antes del COVID en niveles de $100, es decir, casi a valor par. Y en este ejercicio les voy a mostrar la racionalidad y la emocionalidad. Ustedes me van a decir, Oscar, es muy sencillo mirar con el retrovisor, pero en este caso específico a todos y todas no miramos con el retrovisor porque esta posición la aguantamos. Entonces noten una cosa, estos niveles que están viendo arriba son niveles de calificación de riesgo, estos niveles son de calificación, por allá en el año 2018 tenía una calificación de 3,7 y por allá en el primer trimestre del año tenía una calificación de 3,5. Y simplemente para aclarar un poco este modelo de cuantificación que les quiero exponer, este modelo de cuantificación tiene escalas que van de 1 a 5. Una compañía que esté calificada entre 1 y 3 es una compañía que claramente tiene un riesgo de crédito, un riesgo de default muy elevado. Pero una compañía que esté calificada entre 3 y 3,5 es una compañía que tiene un nivel de riesgo, digamos, medio, y de 3,5 en adelante, pues técnicamente se está alejando cada vez más de sus niveles de riesgo. 3,5, que está diciendo la compañía no tiene un nivel materializado de riesgo crediticio. Ojo a eso, comportamiento emocional y comportamiento racional, actitud emocional y actitud racional. Esa actitud emocional, les decía cuando les mostré el gráfico inicialmente, les decía, pilas, el activo es un activo que de pronto puede tener riesgo crediticio porque bajó de $100 a 45. Efecto, por supuesto, caótico, efecto también de pánico generalizado de mercado, pero en este caso específico, según esta modelación, que es una modelación compleja y sistémica de los modelos que les había descrito anteriormente, el modelo nos está dando una calificación de 3,5. Es decir, bajo nuestra escala no está presentando patrones que materialicen un riesgo crediticio. Seguidamente, las disponibilidades de obligaciones, es decir, esta compañía tenía una obligación pendiente
cercana a los 800 millones de dólares en el año 2022, y en el año 2020 noten todos y todas que no tenía obligaciones pendientes, es decir, era de cero. ¿Cuál era de alguna forma el compromiso en términos de liquidez que la compañía poseía? Técnicamente ninguno frente a obligaciones financieras, pero tenía que responder, por supuesto, con su cadena de suministro, proveedores, trabajadores, obligaciones estatales, y en la eventualidad de que así fuese accionista. Sin embargo, la compañía canceló el dividendo, dijo, no voy a pagar dividendo, o sea que me quedo con estos tres grupos de interés, que van a ser entonces el Estado, los proveedores y los trabajadores a partir de los salarios. Pues les cuento que la compañía tenía disponibilidades también en su caja de créditos para poder dar respuesta a estas eventualidades, de tal manera que no incumpliera con su cadena de suministro y también, además de lo anterior, cumpliese con las responsabilidades que tiene con trabajadores y cumpliese también con las obligaciones que tiene estatales. Nuevamente, lo que hay detrás de esto es racionalidad frente a la pérdida, como les mencionaba yo. Entonces, incluso la calificadora de riesgo, desde el año 2017, no emitía un elemento funcional de calificación, lo cual generaba más suspicacia. ¿Por qué? Porque entonces el operador de mercado, lo que estaba pensando, lo que tenía en mente era, la calificadora no la califica hace tiempo, no hay una nota de calificación, está en este momento descendiendo a niveles de 45 en activo, que históricamente ha estado en 100, yo como que mejor no le juego a esta inversión. La calificadora daba entonces incluso una señal adicional que afectaba la emocionalidad, reitero, del operador. Y este fue el resultado. El resultado entonces, si ustedes lo recuerdan, habíamos mostrado la gráfica hasta que bajó esos niveles de 45, y el resultado es que hoy por hoy la compañía está cotizando a niveles de 98,99, casi nuevamente los niveles de valores par que ahorita incluso les mencionaba. Comportamiento racional frente al comportamiento emocional. Recuerden que no reaccionamos igual frente a la utilidad que frente a la pérdida. Frente a la utilidad somos racionales. Frente a la pérdida somos emocionales. Y reitero, nuevamente, para efectos de medición y de cuantificación de riesgo, es importante establecer o es importante determinar que debemos tomar decisiones de inversión sujetas, y hago no específicamente aquí del mercado, sino también incluso decisiones de inversión corporativas sujetas a los elementos racionales que se nos vienen entregando. Y la reescritura, por ende, también de tales elementos racionales. Noten que lo que quiero yo evidenciar con esto es que ese desempeño emocional, que es un gráfico que estoy tomando simplemente de manera aleatoria porque casi todos los activos financieros reaccionaron de esta manera, de alguna forma está reconociendo que detrás el fundamental bien medido actuó de manera racional frente al desempeño de inversión. Claro, reitero, no me juzguen porque estoy mirando con el espejo retrovisor, porque no lo estoy haciendo. Muchachos, a niveles de 45 dólares la posición se aguantó. Y la posición se aguantó para que en este momento el portafolio nuevamente estuviese a esos niveles de valoración que casi al inicio de la crisis financiera COVID-19 se presentó. Nuevamente, y simplemente para plasmar otro ejemplo, en este momento en Colombia, las adecuaciones para tasa IBR, pues digamos que tienen el siguiente comportamiento. A mediano y largo plazo, el desempeño, pues la IBR, que es el indicador, pues, digamos, indicador bancario de referencia, que es a partir del cual los bancos se prestan entre sí, en este momento se encuentra en 2,658. Nuevamente, aquí hay un comportamiento que de alguna forma, bueno, un elemento que está definiendo una valoración o una valuación que permite recoger los dos componentes, el racional y el emocional. Pero nuevamente, detrás de esto, pues existe todo el tema de la complejidad, a la cual ahorita yo de alguna forma les hacía bastante hincapié. Entonces tenemos que en este momento el indicador bancario de referencia está en 2,6580 en el spot, es decir, hoy está a 2,6580, pero noten el comportamiento de esa curva. Dentro de 4 años, dentro de 3 años, dentro de 6 años, va a tener un comportamiento ascendente. Ese comportamiento ascendente lo que está reconociendo es que las tasas de interés seguramente van a continuar descendiendo hasta los próximos 6 meses, 12 meses, y nuevamente van a comenzar a recuperar. Es decir, si hoy yo tengo una deuda indexada al IBR, yo estoy pagando 2,6580%, más seguramente el spread de riesgo que el banco me está cobrando. Pensemos que somos una institución y no somos solamente una persona natural, sino una institución a la cual seguramente pues le indexan este tipo de particularidades de crédito. Ahora bien, noten una cosa, la
curva swap para un año está en este momento cotizándonos a 2.2270%, y la curva swap a 2 años nos está cotizando a 2.44%, ¿sí? Comportamiento emocional, el comportamiento emocional me está diciendo 2.65, estoy viendo que las tasas de interés van a seguir descendiendo, yo como que mejor me quedo quieto en esa deuda. Ah, pero es que resulta que es importante también el plazo de maduración de esa deuda. Es decir, voy a hacer un supuesto aquí para que ustedes me lo comprendan más sencillo. Supongan que a ustedes se les vence la obligación dentro de 1.5 años, es decir, dentro de 18 meses. Entonces usted mira emocionalmente este gráfico y usted dice, las tasas van a seguir bajando, ¿cierto? Como las tasas van a seguir bajando, yo voy a pagar menos tasas de interés porque es que hay un descenso claro en la tasa. ¿Listo? Ahora, si para un año el swap está en 2.27 y para 2 años el swap está en 2.44, ambas están por debajo de 2.65. 2.27, 2.44, ambas están por debajo de 2.65. ¿Cuál sería el comportamiento racional en este caso del gestor? El comportamiento racional, si tiene una deuda y se le vencen 1.5 años, claramente es hacer lo siguiente. Yo voy a swapear la posición, porque si me hago un swap, seguramente a 1.5 años, la tasa va a estar entre 2.27 y 2.44. Pónganle más o menos, muchachos, un 2.35 a 1.5 años. Si swapeo la posición a 2.35, claramente yo disminuyo el costo de la deuda. Comportamiento emocional, comportamiento racional. Esa disminución del costo de la deuda seguramente seguirá tratándose de manera tradicional, como lo hemos hablado en los cursos de finanzas hace bastante tiempo, y es que el costo de la deuda permite que los costos de capital disminuyan y por ende también yo afecte positivamente el comportamiento del valor empresa. Ojo que la gestión financiera nos pone siempre de cara a una decisión emocional o una decisión racional. Y en ese caso, como les mencionaba, pues hice bastante hincapié en esos modelos conductuales o en esos modelos comportamentales. Sin embargo, pues detrás de todo esto viene también elementos complejos, elementos sistémicos, elementos de modelación basados en agentes, elementos adaptativos, elementos incluso de la extrapolación de los equilibrios de Nash. Voy a concluir sobre esto y simplemente quiero mencionarles que los cambios en la cuantificación y en la cualificación están entregando diferentes escenarios para que nosotros, desde las finanzas, incluso desde la gestión económica, estemos hablando de nuevas tendencias y de nuevas corrientes. Esto es innovación financiera. Se habla mucho de las fintech, que las fintech son innovación aplicada a las finanzas. Eso es tecnología aplicada a las finanzas, las fintech. Pero desde la cuantificación y desde la medición y la modelación, los elementos propositivos, por supuesto que vienen de los centros de investigación, como este laboratorio financiero que hoy están relanzando en la Universidad de Antioquia, o laboratorios financieros que se están proponiendo en diferentes universidades, donde los centros de pensamiento proponen una reescritura, financieramente hablando y en términos de riesgo. Las finanzas, tradicionalmente, hablan de la generación de valor, pero tienen que repensarse, tienen que reescribirse a la luz de la sostenibilidad. Ahorita les mencionaba yo de la conexión que hay con la liquidez, que es totalmente distinta y también totalmente propositiva, porque incluso, yo les voy a hablar con total franqueza, yo he sido docente de finanzas hace ya 15 años, y desde hace 15 años a la fecha, la liquidez la medíamos igual, la liquidez la medíamos sin ninguna variante. Nos propone la nueva realidad, que la liquidez se mida a la luz de las disponibilidades finales totales de caja que la compañía posea, y por supuesto también de las obligaciones que tenga desde el punto de vista de corto plazo, y hablo aquí, como les mencionaba ahorita en ese indicador, desde el punto de vista de corto plazo, que son de alguna forma innegociables, y en esa línea, pues la compañía comprometa, conecte esa viabilidad de liquidez respecto a la viabilidad del crédito. ¿Por qué? Porque nosotros incluso también tenemos esa dicotomía, o evalúo la liquidez o evalúo el crédito. Pues resulta que es que el crédito a corto plazo es liquidez. Entonces, cuando yo conecto esas cosas, que nuevamente es una interacción o una interrelación propositiva en el ejercicio, no solamente académico, sino práctico, estoy adelantando o dando un paso adelante frente a las decisiones de inversión. Nosotros estamos proponiendo alternativas no tradicionales, no lineales, no específicas, no generalizadas, no usuales, simplemente son alternativas que pueden estar al alcance, no solamente teórico,
sino al alcance práctico, para que la estrategia y la sostenibilidad de la compañía se asegure. Aquí está, digamos, ese pincelazo que le queremos dar. Cuando nosotros estamos estudiando valoración de compañías, la valoración de compañías, y cuando en los cursos iniciales de valoración se menciona, la valoración de compañías se compara con un elemento artístico. La valoración de compañías es un arte, porque finalmente entender la complejidad de la empresa para volcarla a hojas de cálculo resulta en muchas ocasiones bastante difícil. Esa complejidad es susceptible de medición o de modelación a partir de esas herramientas no tradicionales. Y por eso la innovación financiera tiene muchísimo de arte, porque estamos reconociendo y recogiendo elementos de la naturaleza que inicialmente o anteriormente no se tenían establecidos dentro del desempeño económico, el desempeño financiero, pero que nos están permitiendo ir un poco más allá, ir un paso adelante. Esto es justamente la revolución financiera y la revolución económica que va a permitir que de Colombia, sin lugar a dudas, salga nuestro siguiente Premio Nobel de Economía. Ahora bien, para futuras investigaciones, en futuras investigaciones yo simplemente quiero dejar aquí una enseñanza, y es que el camino es largo, académicamente hablando, pero a partir de ejemplos y del testeo, seguramente vamos a poder tener unos resultados bien adecuados. Hemos hablado de diferentes elementos, de diferentes formas de cuantificación, les he expuesto también elementos y particularidades reales, hay incluso mucho por hacer, hay cuantificaciones de resiliencia, hay cuantificaciones también de vulnerabilidades, todo eso también a la luz de los elementos o los componentes que acompañan desarrollos también que hace bastante rato se vienen materializando en los desempeños económicos y financieros como la inteligencia artificial, pero que hoy por hoy, desde el ejercicio propositivo, pues de alguna forma también obligan a que nosotros desde la academia y desde la práctica que estamos de cara justamente a todos estos elementos, identifiquemos o establezcamos una nueva forma o un nuevo camino para que las nuevas generaciones estén también de alguna manera proponiendo esta reescritura financiera y económica sobre la cual nosotros en este momento llevamos la bandera. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por su conferencia. Realmente es un tema muy interesante conocer estos dos modelos que nos ayudan a pensar el comportamiento de los inversionistas racionales y emocionales. En este momento tenemos 4 preguntas. Voy a leer la primera. Es del señor Juan Esteban Díaz. Dice, ¿la racionalidad hasta cuándo se proyecta que va a estar afectada por los temas de la pandemia, en la pospandemia, para la toma de decisiones en carácter financiero? ¿Cómo invertir, comprar o iniciar o inyectar capital a un proyecto económico? Pues el riesgo pasa a segundo plano cuando se activa el instinto de supervivencia, como se ha evidenciado en los últimos 3 meses aproximadamente. Bueno, miren, una cosa importante es que en estos elementos relacionales y comportamentales no hay plazos, porque finalmente, recuerden que yo les hablaba ahorita de que hay diferentes corrientes. Hay una corriente que es el condicionamiento operante y otra que es de la observación y la imitación. Entonces, en esta línea seguramente los principales agentes, que son los fondos de pensiones o los fondos de inversión, van a determinar en gran medida ese comportamiento o ese desempeño desde la inversión. Pero es que además detrás de esto están los agentes económicos que son los globales, las economías globales, Estados Unidos. Ustedes no sé si de pronto han visto varios memes donde a la Fed la proponen o la ponen como la que salva y le inyecta siempre alguna decisión para que el mercado no se descuelgue, para que el mercado continúe reaccionando, incluso a partir de los elementos de riesgo. Noten que los datos macroeconómicos vienen hasta bien y uno se pregunta y se cuestiona ¿y qué es lo que hay detrás? Hay justamente una afectación desde la emocionalidad que a las inversiones de a pie como a ustedes o yo, pues nos afecta desde el ejercicio de inversión. Entonces, hablar de plazos va a ser bastante complicado. Y noten que los economistas, cuando están de cara a las presentaciones, siempre mencionan o que la recuperación va a ser en B, o que la recuperación va a ser en U, o que la recuperación va a ser en W. No hay consenso, porque con eso también hay diferentes opiniones. Si a usted le están diciendo en este momento que la recuperación va a ser en U, pues claramente va a ser un escenario lento en la parte baja, y ese escenario lento en la parte baja va a ser un escenario de salida de inversión. Pero si le están diciendo escenario en W, claramente le están diciendo desde la emoción, pilas entonces que hay que atender a
rebotes progresivos, caídas progresivas, y en esa línea esté atento a fin de que de pronto no lo vayan a sacar de la fiesta. Entonces no hay consenso tampoco con esto. Mi recomendación siempre, desde la racionalidad, lean, investiguen, llénense de información, que eso es lo que les va a permitir a ustedes tomar decisiones por lo menos un poco más juiciosas. Muy bien, profe. Hay otra pregunta de un espectador anónimo. Dice, desde el punto de vista de lo público, las finanzas actuales generarán pérdidas proyectadas sin una cima clara. ¿Qué puede hacer el Estado para solventar dichas pérdidas? Es decir, ¿es pertinente que el Estado invierta en un colchón financiero para salvaguardar las finanzas en lugar de brindar beneficios socioactuales? En este caso, ¿se puede hablar de utilidad racional? Miren, recuerden, y yo nuevamente pues estoy hablando aquí desde los esquemas un poco teóricos, que dentro de estos elementos sistémicos hay una corriente, que es la corriente adaptativa. Esa corriente adaptativa es la que justamente recoge o reconoce todos los componentes y las nuevas realidades. Si bien el tejido empresarial o la economía de la sociedad depende de que las compañías continúen a flote, pues obviamente detrás también hay connotaciones y elementos sociales, porque es que el consumo o las preferencias de consumo dependen también de si las personas tienen o no dinero en el bolsillo, pero para lograr eso, la complejidad del sistema requiere que las personas tengan dinero, que las empresas funcionen, que la cadena de suministro no se vaya a afectar, que se presenten promociones, días como por ejemplo el día sin IVA. Entonces yo creo que el Estado no puede desatender ninguna de las dos ramas. Lo social es importante. Noten ustedes que incluso España, Estados Unidos, México, bueno, México se viene hablando del tema, pero incluso Chile ya están hablando de una renta básica para las personas más necesitadas, y eso por supuesto lo que tiene detrás es, a la luz del escenario de consumo, que las empresas no se vayan de alguna manera pagando, desactivando de manera progresiva. Entonces todas esas conexiones que son complejas, que son difíciles por supuesto, más aún cuando están de cara a elementos y corrientes políticas, responden o deben reconocer una sostenibilidad y el aseguramiento de las condiciones no solamente empresariales, sino nacionales en general. Entonces, en esa línea yo creo que no se puede desatender ninguno de los dos componentes. Finalmente, nosotros como inversionistas o como decisores desde las finanzas dependemos mucho de que el dinero esté circulando. Y esa circulación de dinero, por supuesto que tiene que atender a los dos elementos o los dos componentes, el social y el empresarial. Bueno, muy bien. El señor Carlos Castaño pregunta, en el análisis tradicional, contar con mucho dinero disponible, efectivo, se considera ineficiente debido a que sería mejor tenerlo invertido para generar beneficios mayores y no pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Ante este nuevo panorama, ¿cómo cambiaría la interpretación de mantener dinero disponible? Muy bien, yo me voy a poner un poquito la capa de docente y les voy a responder con lo siguiente. Miren, hay algunos teóricos de las finanzas clásicas tradicionales que hablan de una rotación de caja. La caja no rota, la caja tiene que rentar, pero la caja tiene que rentar a la luz de los niveles de aversión a riesgo que tenga el gestor o que tenga la compañía. Porque yo no puedo poner a rentar esa caja o no puedo poner a generar rentabilidad esa caja en acciones en este momento, por ejemplo, altamente especulativas como las acciones de Avianca. Entonces, en esa línea, si bien la caja tiene que rentar en lugar de rotar, la caja tiene que rentar a la luz de la aversión a riesgo, pero pilas, que como les mencionaba yo ahorita, el objetivo no es la maximización de la utilidad. El objetivo es que la utilidad, de alguna manera, esté reconocida a nivel de mi preferencia. Es decir, que la utilidad responda a la preferencia del nivel de utilidad que yo quiero. Porque, reitero, reaccionamos racionales a la utilidad, reaccionamos emocionales a la pérdida. Entonces, cuando ponemos la caja a rentar, tenemos que tener claridad respecto a qué hacer con dicha caja. Y en esa línea hay que ser bastante también prudentes, más aún en los escenarios actuales, donde hay incertidumbre y la incertidumbre nos genera emocionalidad. Carguémonos de acciones de Avianca, compremos acciones de Avianca. Ojo a eso, a todos y todas. Pilas, que lo importante aquí es que conectemos los elementos racionales dentro del ejercicio de decisiones financieras. Muy bien, profe. Tengo otra pregunta también del profesor Carlos Castaño. Dice, en investigación financiera, ¿podrían tomar más relevancia los estudios de caso que los análisis generalizados? Yo creo y soy un convencido de que la teorización es fundamental
el elemento de teorización propositiva es fundamental. Aquí yo creo que todos los que estamos apasionados con estos temas tenemos que ponernos también la camiseta de proponer nuevas herramientas, pero no podemos desatender el elemento práctico. Y ese es un problema muy grande que nuestras universidades y nuestros centros de pensamiento en gran medida poseen, porque tenemos teóricos muy buenos, pero en la práctica cuando nos volcamos a tomar decisiones, entonces estamos tomando decisiones basadas en la teoría, pero es que en la práctica la situación funciona de manera distinta. Reitero, si nos vamos a un libro en este momento de finanzas tradicionales y clásicas, ustedes absolutamente todos van a revisar una medición al unísono de la liquidez. Pero hoy, en un escenario post-COVID, la liquidez no se mide como la teoría lo propone. La liquidez se mide como las compañías lo tienen que enfrentar, y esa conexión no se puede desatender. Por eso el nivel experimental en la teorización financiera es que están haciendo las compañías y que están haciendo los inversores, porque finalmente son los que determinan cuál es esa conexión directa con el comportamiento teórico. Y ahí yo creo que la conexión es muy importante y también bastante enriquecedora. Muy bien, profe. Tengo una pregunta del señor Carlos Ignacio Múnera. Dice, ¿recesión corriente o depresión profunda en unos meses? Bueno, una buena pregunta. Eso yo creo que es una pregunta también bastante lanzada a lo económico. Cualquier cosa que yo le diga en este momento va a quedar aquí grabada, cualquier cosa que yo le diga puede pasar. Hay escenarios que hablan de recesión, hay escenarios que hablan de depresión. Entonces, en esa línea, digamos que yo me quiero salir un poco por las ramas, más aún porque el elemento económico que hay detrás y político es bastante fuerte. Mire que si nosotros estuviéramos atendiendo un escenario de recesión, Estados Unidos hubiese presentado unas peticiones de desempleo muy superiores a las que presentó. Entonces aquí se recompuso totalmente la evaluación y la decisión. En ese orden de ideas, yo lo único que recomiendo es estemos pendientes, porque muchas sorpresas nos vamos a llevar. Los que de pronto estaban muy negativos seguramente van a tener una situación no tan negativa, y los que estaban muy positivos no van a tener una situación tan positiva. Yo creo que va a haber un nivel intermedio allí. Bueno, tengo una pregunta de Daniel Arias. Se habló de objetivo básico financiero. La definición clásica orienta la gestión a la maximización del valor para el accionista. La nueva definición es integral con los demás grupos de interés. Pero, ¿qué no es la maximización de valor para el accionista? La consecuencia de una correcta gestión para los grupos de interés. Rotundamente no. Y les voy a explicar por qué. Resulta que les voy a poner un ejercicio bien sencillo. Una de las situaciones o condiciones que afectan, resulta que cuál es el comportamiento fundamental es que las compañías en Estados Unidos, incluso en Colombia, pero más en escala en Estados Unidos, comenzaron a recomprar acciones a partir de endeudamiento para poder reconocer el accionista plusvalías, que eran simplemente valorizaciones de las acciones, o se endeudaron para pagar el dividendo. El valor de la deuda, uno de los objetivos de la toma de deuda, es que yo con el uso del recurso que no es mío, el apalancamiento que hay detrás, pueda generar retorno sostenible. Cuando yo estoy comprando acciones y estoy pagando dividendo con el recurso que es deuda, estoy pensando en el último grupo de interés del eslabón, que es el accionista, y es atendiendo los anteriores. Entonces aquí digamos que el problema es que el gestor financiero lo entendió de manera distinta, y grandes casos de quiebras financieras de compañías se han presentado porque se compran acciones para que los directivos cobren sus bonos, y eso obviamente pues desde el ejercicio ético no está bien, pero desde el ejercicio sostenible de las compañías tampoco está bien. La atención en el manejo de los recursos tiene que ser integral. Por eso les hablaba yo de la sostenibilidad empresarial, porque la sostenibilidad de la empresa obliga a que nosotros reescribamos el ejercicio financiero, y además de lo anterior actuemos de cara a que la sostenibilidad se presente para que los grupos de interés obtengan beneficios, réditos sostenibles, eficientes, eficaces y también, por supuesto, bastante positivos en el tiempo. Muy bien, tenemos una última pregunta, dice Juan Rojas. ¿Esa búsqueda de adaptabilidad en el corto plazo de las compañías podría derivar en posibles pérdidas de valor en el largo plazo? Importantísimo. Miren, yo aquí no estoy desconociendo que el ejercicio de planeación financiera no se puede dejar de lado. La planeación financiera, cuando hablo de la sostenibilidad, la planeación financiera juega un papel muy importante.
En finanzas corporativas nosotros hablamos siempre de dos corrientes. Una corriente que me mide la perspectiva, que es decir, el corto plazo, las decisiones de corto plazo, cómo las estoy de alguna forma tomando y adecuando, y otra que es la planeación o el plan financiero que me define los objetivos de mediano y largo plazo. Cuando hablo de la sostenibilidad de empresa, la sostenibilidad corporativa, integra los dos elementos, integra los dos componentes y no son en ningún caso excluyentes el uno del otro, porque la sostenibilidad no deja de conversar con los elementos generadores de valor. Lo que pasa es que, nuevamente reitero, cuando uno va y revisa lo que pasó en Estados Unidos y en muchas corporaciones, donde las recompras de acciones fueron determinantes a partir de los elementos o componentes de deuda, eso obligó a que se generaran planes financieros muy positivos, perspectivas financieras muy positivas, pero planes financieros muy negativos, que es lo que en este momento castiga a las empresas por fundamental y por ende también sus valoraciones. Entonces la sostenibilidad es integral, desde el corto plazo en perspectiva y desde el mediano largo plazo en plan financiero. Ahí está, digamos, el reto que tenemos en las finanzas. Bueno, profe, en este momento no tenemos ninguna otra pregunta. Le agradecemos muchísimo este espacio por compartirnos estas metodologías tan interesantes que nos permiten dar una perspectiva diferente de cómo manejar las finanzas corporativas y cómo manejar, digamos, en cierto sentido las posiciones que puede tener un inversionista en estos ambientes tan inestables que tenemos dentro del mercado de capitales. Queremos también a todos los asistentes darles el agradecimiento por participar, por darnos sus inquietudes, sus preguntas. Veo por aquí que tengo otras dos preguntitas. Voy a abrir el chat. Dice Daniel Arias, una última pregunta, por favor. Con respecto a los indicadores de liquidez tradicionales, estos pueden sesgar y esconder temas importantes de financiación operativa siempre y cuando se sostenga una relación de confianza con los proveedores. ¿Cree usted que esto es correcto? Claro, por supuesto. Hay datos ocultos que nos corresponde a nosotros en finanzas sacarlos a la luz. Y ahí está el reto nuevamente para todos y todas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniel, por tu última pregunta. Como les estaba diciendo, muchísimas gracias entonces a todos los asistentes por participar de este espacio. Como lo mencioné al inicio de esta conferencia, el Laboratorio de Educación Financiera quiere continuar ofreciendo estas charlas continuamente, que evidencien realmente lo que sucede dentro del mercado de capitales, que nos pongan a pensar frente a las decisiones que se pueden tomar como inversionistas, que podamos revisar los activos financieros que sean más relevantes o que realmente puedan generar un beneficio para los inversionistas. Entonces, le quiero agradecer a todos por estar aquí y damos entonces, profesor Oscar, no sé si tengas alguna otra observación como para plantear o si cerramos nuestra conferencia en este momento. No, cualquier inquietud adicional a través del correo o las redes sociales, con el mayor de los gustos. Muy bien, entonces también los invitamos para que ustedes estén muy conectados con las redes sociales del laboratorio y también de la página de internet del laboratorio, de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ingeniería, dado que el laboratorio hace parte de estas dos facultades de la universidad. Muchísimas gracias entonces como a todos por participar. Muchas gracias, hasta luego.